Se acabó la intimidad entre nosotros, declaró. Unas horas después me vio seguir adelante. Así que cuando me miró esa noche y dijo sin ninguna duda en su voz, la intimidad se acabó entre nosotros. Sentí como si el aire en la habitación se espesara. No lo susurró, no tartamudeó. Lo dijo como si estuviera declarando un hecho, como si me estuviera dando el pronóstico del tiempo para mañana. Fría, distante, casi orgullosa. No exploté, no rogué, simplemente me quedé sentado y dejé que el peso de sus palabras me golpeara. Durante años he creído que la intimidad no era solo el contacto físico. Se trataba de cercanía, confianza, respeto. No cortas eso, a menos que ya hayas decidido en lo más profundo de tu ser que la persona frente a ti ya no te importa. La mayoría de los hombres en ese momento empezarían a negociar, harían preguntas, intentarían razonar, incluso se culparían a sí mismos. Pero he aprendido algo con los años. Cuando alguien te dice quién es o lo que siente, créeles a la primera. No iba a darle la satisfacción de verme arrastrarme o rogar por algo que debería surgir naturalmente en un matrimonio. La miré por un largo segundo y en mi mente repasé todas las señales que nos llevaron hasta aquí. La distancia que había ido creciendo, la forma en que había estado desestimando mis palabras y conversaciones, la vez que se dio la vuelta en la cama diciendo que estaba cansada mientras su teléfono permanecía encendido en la mesita de noche, la pulla sutil que pensó que no noté, comentarios sobre cómo algunos hombres hacen más por sus esposas o cómo otras mujeres eran tratadas mejor. Esa frase, la intimidad se acabó entre nosotros, no nació en ese momento. Fue el producto final de todas las pequeñas grietas que ella había estado tallando en nuestro matrimonio. Y para mí fue la confirmación que necesitaba. No discutí, no levanté la voz, simplemente asentí ligeramente y dije, «Entendido». El silencio que siguió la hizo moverse en su asiento. No esperaba eso. Quizás pensó que empezaría a regatear o a cuestionarla. Quizás quería una pelea para poder hacerse la víctima más tarde. En cambio, no le di nada más que silencio y una aceptación tranquila. Fue entonces cuando vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Por dentro no estaba insensible. Estaba decepcionado, claro, pero no destrozado. Sabía que mi valor no desaparecía solo porque ella decidiera cerrar la puerta a algo esencial en nuestra relación. Trabajaba duro todos los días, proporcionaba estabilidad, la trataba con respeto, le daba libertad, apoyaba sus decisiones. No era perfecto, ningún hombre lo es, pero era presente y sólido. Y si eso no era suficiente para ella, entonces era su pérdida, no la mía. Un hombre tiene dos opciones en situaciones como esta: rebajarse al nivel de mendigar migajas de afecto o mantenerse firme y respetarse lo suficiente como para marcharse si es necesario. He visto a demasiados hombres elegir la primera opción y acabar destrozados. No iba a ser uno de ellos. Mientras estaba sentado allí, pensé en algo que leí una vez, que en el matrimonio la intimidad no es un privilegio, es un deber, no en el sentido de la fuerza, sino en el sentido de la colaboración. Cuando uno de los cónyuges decide unilateralmente terminarla, está rompiendo el acuerdo de la unión. No es diferente de cortar la comunicación o el apoyo financiero. Es un incumplimiento de contrato. En algunos estados, incluso podría citarse en un proceso de divorcio como una razón para el abandono de los deberes conyugales. Conocía esa ley, sabía cuál era mi posición. Me levanté del sofá, caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua. Ella me siguió con la mirada, esperando algo, esperando que suplicara, quizás que me disculpara por cualquier crimen invisible que ella había inventado en su cabeza para justificar sus palabras. En cambio, tomé un sorbo, dejé el vaso y dije con calma, «Te he oído». Eso fue todo, sin discusiones, sin ruegos. El poder de ese momento no estaba en lo que dije, estaba en lo que no dije,
porque el silencio es más ruidoso que los gritos cuando proviene de un hombre que conoce su valor. Intentó romper el silencio preguntando, ¿así que eso es todo? ¿No vas a decir nada? La miré directamente a los ojos y respondí, ya has dicho suficiente. La habitación volvió a quedarse en silencio. Podía notar que no le gustaba mi forma de comportarme. Calmado, controlado, imperturbable. Ella quería una reacción, pero en su lugar obtuvo un espejo. Esa noche me acosté en la cama a su lado sin buscarla, sin preguntar, sin intentarlo. Me giré hacia mi lado, cerré los ojos y dejé que mi mente derivara hacia la realidad que ya sabía que se avecinaba. Una vida en la que no dependía de su afecto, su aprobación o su presencia. Porque esta es la verdad. Cuando una mujer corta la intimidad de esa manera, ya se ha desconectado emocionalmente. Y si ella se ha desconectado, entonces yo necesito estar listo para hacer lo mismo. No fue la ira lo que me mantuvo despierto esa noche. Fue la claridad, el tipo de claridad que te hace darte cuenta de que no necesitas aferrarte a alguien que no te valora. El tipo de claridad que te recuerda quién eres y lo que aportas. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, yo no era el mismo hombre que se había acostado. Algo había cambiado. No en ella. Ella seguía siendo la misma, pero en mí. Su declaración, tan fría y despectiva como fue, me había liberado de la ilusión de que todavía estábamos luchando por el mismo matrimonio. Me vestí, me puse los zapatos y comencé mi día como si nada hubiera pasado. Pero por dentro sabía que todo había cambiado. La mañana después de su declaración, la casa se sentía diferente, pero no de la manera que la mayoría de los hombres imaginarían. No hubo una tormenta de discusiones, ni portazos, ni una escena dramática. Solo silencio. Y ese silencio era mío para moldearlo. Ella me rodeaba por la cocina observándome servir café y preparar mis cosas para el trabajo como si esperara que me derrumbara. Pero no lo hice. No iba a suplicar por atención ni a preguntar. ¿Lo decías en serio? Porque un hombre que se respeta a sí mismo no necesita aclaraciones cuando el mensaje ya ha sido meridianamente claro. En cambio, me vestí pulcramente, me até los zapatos, cogí mis llaves y dije, que tengas un buen día. Mi tono era neutro, tranquilo, pero firme. Fue entonces cuando noté que sus ojos me seguían buscando signos de debilidad, pero no le di ninguno. En el coche de camino al trabajo, repasé la noche anterior en mi cabeza, no con arrepentimiento, no con amargura, solo con claridad. Ella había trazado su línea, así que yo había trazado la mía. La única diferencia era que la mía era silenciosa, medida e invisible para ella por ahora. Porque un hombre fuerte no anuncia cada movimiento, deja que sus acciones revelen la verdad. En el trabajo no estaba distraído, de hecho estaba más agudo que de costumbre. Me concentré en los proyectos que había estado posponiendo, respondí a los correos electrónicos sin demora y manejé las llamadas con más autoridad que antes. ¿Hay algo en la traición o la falta de respeto que agudiza a un hombre cuando elige canalizarlo adecuadamente? La mayoría de los hombres desperdician esa energía persiguiendo a la misma persona que les faltó el respeto. Pero cuando recuperas esa energía y la usas para ti mismo, ganas impulso. Durante el almuerzo, en lugar de ir a casa o llamarla, comí con un colega al que respetaba. Hablamos de negocios, de acciones y de la posibilidad de diversificarnos en proyectos paralelos. Nada romántico, nada dramático, solo construir. Porque si la intimidad se había acabado en casa, la intimidad con mis metas, mi disciplina y mi independencia, acababa de comenzar un nuevo capítulo. Mientras tanto, sabía que ella esperaba mensajes de texto. Quizás algo como, ¿podemos hablar? O, ¿por qué dijiste eso? Pero su teléfono permaneció en silencio, y cada hora que pasaba sin que yo me doblegara o rogara, era otra hora en la que recuperaba más control sobre mi vida. Esa tarde, en lugar de correr a casa,
Me detuve en el gimnasio. Levanté más peso de lo habitual, empujándome con una concentración fría y constante. El sudor corría, los músculos ardían, pero lo que más sentía era control. Cuando entrenas tu cuerpo, te recuerdas a ti mismo que la disciplina vence a la emoción. El rechazo de ninguna mujer puede borrar la fuerza de un hombre cuando está arraigada en sus propias manos. Para cuando entré en la casa, me duché y me preparé la cena. Noté la forma en que me miraba, no con curiosidad, sino con inquietud, como si estuviera esperando la explosión que nunca llegó. Ese es el truco. Cuando te niegas a dar drama, obligas a la otra persona a sentarse con su propia incomodidad. No le pregunté qué quería para cenar. No entablé una conversación trivial. Cociné mi comida, me senté y comí en silencio. Ella se sentó al otro lado de la habitación, fingiendo mirar su teléfono, pero podía sentir sus ojos mirándome de reojo cada pocos segundos. Esperaba la versión antigua de mí, el que solía extender la mano sobre la mesa y preguntar qué pasaba, el que solía buscar la paz en la relación, incluso cuando no era él quien la perturbaba, pero ese hombre se había ido. En cambio, mantuve mis movimientos deliberados, mi voz firme cuando finalmente hablé. No me esperes mañana, llegaré tarde. Eso fue todo. Un simple hecho, sin explicaciones, sin justificaciones. Y luego volví a mi plato. Al día siguiente me aseguré de vivir exactamente como me lo había prometido. Distante, centrado y disciplinado. Salí del trabajo y fui directamente a un evento de networking. No a un bar, no a una cita, algo que me construyera. Estreché la mano de hombres que tenían negocios, escuché sus consejos y me presenté como alguien que no estaba atado por problemas en casa. Un hombre allí, un marine retirado que ahora dirigía una empresa de construcción, me dijo algo que se me quedó grabado. El valor de un hombre no se demuestra por a quien mantiene a su alrededor, sino por a quien se niega a tolerar. Esas palabras sellaron el camino que ya estaba recorriendo. Cuando volví a casa, tarde esa noche, ella estaba sentada en la mesa esperando, vestida como si quisiera que la notara. Pero no lo reconocí, no por despecho, sino por disciplina. Cuando se rompe el respeto, la belleza no significa nada. Dejé caer mis llaves, guardé mi chaqueta y dije con calma: día largo. Luego fui a ducharme. Su silencio era pesado, y en ese silencio podía sentir crecer su duda. Había esperado que me quebrara, que discutiera, que suplicara por su atención. En cambio, se encontró con una versión de mí que no dependía de su aprobación. Esa fue la acción silenciosa que lo cambió todo. No amenazas ruidosas, no ultimátums dramáticos, sino una indiferencia constante y disciplinada. Cada día después de eso mantuve el mismo patrón: despertarme temprano, trabajar con concentración, fortalecer mi cuerpo y mis finanzas, hablar menos, actuar más, sin arrebatos emocionales, sin persecuciones, sin demostrar mi valía a alguien que ya había declarado que no era suficiente. Y aquí está la verdad que los hombres necesitan oír. Las mujeres pueden sentir cuando han perdido el poder sobre ti. Las pone nerviosas, las hace dudar de sus elecciones, porque cuando dejas de rogar, las obligas a mirarse en el espejo y a preguntarse qué es lo que realmente pueden perder. Nunca levanté la voz, nunca bajé mis estándares, nunca me expliqué. Simplemente viví de una manera que lo dejaba claro. No estaba esperando migajas de afecto. Así es como un hombre debe responder, no con palabras, sino con un cambio de comportamiento. Y no se necesitan semanas ni meses para empezar. Comienza la mañana siguiente de que la falta de respeto entre en la habitación. Así que cuando ella dijo: la intimidad se acabó entre nosotros, mi respuesta no fue con palabras. Fue en cómo viví las horas, los días, las semanas que siguieron. Calmado, centrado, intocable. Esa fue mi acción silenciosa. No rogar, no perseguir, solo vivir como un hombre que conoce su valor.
Cuando una mujer cree que tiene el control total sobre un hombre, asume que él no se moverá, a menos que ella lo apruebe. Durante años estuvo acostumbrada a que yo fuera presente, predecible, fiable hasta el punto de la rutina. Pensó que cortar la intimidad me mantendría orbitando a su alrededor, confundido y esperando como un perro encerrado fuera, con la esperanza de que le dejaran volver a entrar. Pero se equivocó. Unos días después de su declaración, ajusté mi horario sin anunciar nada. En lugar de correr a casa después del trabajo, llené mis tardes con cosas que me construían: el gimnasio, cenas de networking, reunirme con viejos amigos que no había visto en meses. Ella notó la diferencia de inmediato, porque de repente la casa se sentía más vacía. No porque yo me hubiera ido, sino porque mi presencia ya no orbitaba a su alrededor. La primera grieta real en su confianza llegó un viernes por la noche. Había aceptado una invitación de un colega para ir a comer algo a un nuevo restaurante en la ciudad. Nada romántico, solo comida, conversación y risas. Pero el punto no era con quién estaba. El punto era que estaba con otra persona, disfrutando, no sentado en casa esperando su aprobación. Cuando entré más tarde esa noche, relajado y oliendo a buena comida, ella estaba en el sofá, fingiendo mirar su teléfono. Sus ojos se levantaron tan pronto como entré por la puerta. «Llegas tarde», dijo con un tono cortante, como si me estuviera poniendo a prueba. Me encogí de hombros, dejé caer mis llaves y respondí: «Sí, estaba fuera». Sin explicaciones, sin tono defensivo, solo un hecho. Sus ojos se entrecerraron buscando grietas, pero no encontró ninguna. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el equilibrio había cambiado. La semana siguiente me invitaron a la celebración de cumpleaños de una compañera de trabajo, un evento informal en un bar, música, comida, una mezcla de hombres y mujeres. Fui elegantemente vestido, pero sin exagerar. Cuando llegué, saludé a la gente con naturalidad, pedí una bebida y pasé la velada en buena compañía. En un momento dado, una compañera se rió de una de mis historias y me tocó el brazo. Fue inocente, pero si alguien hubiera tomado una foto, habría contado 1000 historias diferentes. Y como el destino quiso, alguien lo hizo. Más tarde esa noche, esa foto terminó en las redes sociales. Solo una foto espontánea del grupo, incluyéndome a mí, sonriente y relajado. Pero sus ojos la encontraron. Por supuesto que lo hicieron. Para cuando llegué a casa, el ambiente estaba cargado. Estaba esperando con los brazos cruzados, fingiendo que no le importaba. «Parece que te divertiste», dijo secamente. La miré con calma, colgué mi chaqueta y respondí: «Sí, lo hice. Fue una buena noche». Silencio. Un silencio denso de celos, arrepentimiento, quizás incluso miedo. Ese fue el shock. Me había dicho que la intimidad se había acabado, pero verme disfrutar de la vida sin ella le hizo darse cuenta de lo que eso significaba realmente. Significaba que no era insustituible. Significaba que el mundo no estaba esperando su aprobación para que yo respirara, riera o viviera. Significaba que sus palabras no me atraparon, me liberaron. Y nada inquieta más a una mujer que ver a un hombre que creía dependiente actuar de repente de forma independiente. Los días que siguieron estuvieron llenos de momentos pequeños pero reveladores. Empezó a merodear más a mi alrededor cuando estaba en casa, haciendo pequeñas preguntas que antes no le habían importado. «¿A dónde fuiste? ¿Con quién estuviste? ¿A qué hora volverás?». La ironía era clara. Ahora era ella la que buscaba cercanía, no yo. Una tarde, mientras me preparaba para salir a ver a un amigo, finalmente rompió su actuación. «Ni siquiera me dijiste que ibas a salir», espetó, su voz cargada más de inseguridad que de autoridad. Me detuve, me volví hacia ella y respondí con calma y precisión. «Me dijiste que la intimidad se había acabado. Dejaste claro que ya no me necesitabas de esa manera, así que dejé de informarte. Estoy viviendo mi vida».
Su rostro cambió al instante. Por primera vez vi un destello de arrepentimiento en él. Abrió la boca, la cerró y luego murmuró. No quise decirlo así, pero ya era demasiado tarde. Esta es la verdad. Una vez que un hombre avanza de verdad, no hay botón para rebobinar. Y ella estaba empezando a verlo. El mayor shock, sin embargo, no provino de las cenas o las fotos, sino de la forma en que me comportaba en público. Un sábado me encontré con algunos amigos en común en una cafetería. Estaba elegante, sonriente y totalmente presente en la conversación. Me preguntaron por ella, por nosotros, y no la critiqué, no me quejé. Simplemente dije, estamos en momentos diferentes ahora mismo, pero yo estoy bien. Cuando la noticia le llegó, porque las noticias siempre llegan, se dio cuenta de que su intento de controlarme también había fracasado públicamente. No era el hombre amargado y roto que esperaba. Era calmado, sereno, incluso respetado por cómo me comportaba. Ese es un tipo de venganza que ningún grito o amenaza podría lograr jamás. El shock no estuvo en un solo evento, estuvo en la acumulación de pruebas. Pruebas de que no necesitaba su permiso para vivir. Pruebas de que no estaba encadenado por su fría declaración. Pruebas de que un hombre que conoce su valor no deja de moverse solo porque una persona decida dejar de apreciarlo. Ella pensó que cortar la intimidad me atraparía. En cambio, la expuso a ella, porque ahora era ella la que estaba inquieta, viéndome escapar de su alcance mientras yo permanecía firme, calmado e intocable. Ese fue el shock. Ese fue el punto de inflexión que nunca vio venir. La primera vez que intentó retractarse de sus palabras sucedió en voz baja. Estaba de pie en la cocina preparando café cuando dijo, casi en un susurro, sobre lo que dije la otra noche. No lo decía en serio. No levanté la vista de mi plato. Dejé que el silencio se alargara hasta que se sintió incómoda. Entonces dije sin levantar la voz. Lo dijiste con suficiente seriedad como para decirlo. Y volví a comer. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el terreno había cambiado. Antes podría haberme ablandado, haberle preguntado qué quería decir, haber intentado arreglar las cosas, pero ya no. Ella había hecho su declaración y yo había hecho la mía, no con palabras, sino en cómo viví después. Sus intentos de dar marcha atrás se hicieron más audaces a partir de entonces. Cuanto más me veía distante, más intentaba atraerme de nuevo. Empezó a vestirse de manera diferente por la casa, usando ropa que no se había molestado en ponerse en meses. Me rodeaba cerca de mí cuando estaba leyendo o trabajando, intentando iniciar conversaciones. A veces ponía su mano en mi brazo, como si probara si la vieja dinámica seguía allí. Pero aquí está la clave. Una vez que un hombre se desconecta de la mentalidad de rogar, esas tácticas ya no funcionan. Las vi por lo que eran, intentos de recuperar el control, no afecto genuino. Una tarde llegué a casa más tarde de lo habitual. Me había quedado después del trabajo para entrenar en el gimnasio. Me había duchado allí y había comido algo rápido con unos amigos. Para cuando entré por la puerta, ella estaba paseando por el salón. «¿Por qué no me dijiste que llegarías tarde?», exigió, aunque su voz tenía un matiz nervioso. La miré con calma y respondí, «Porque no tengo que hacerlo». Se quedó con la boca abierta. Esperaba una disculpa, quizás una excusa. En cambio, recibió la verdad. Una verdad que dolía porque la obligaba a enfrentarse a la realidad. La correa que pensaba que tenía sobre mí se había roto. Más tarde esa noche, mientras estaba sentado leyendo en la cama, se deslizó bajo las sábanas e intentó acercarse a mí. Durante meses me había estado dando la espalda, alejándose, diciendo que estaba cansada. Ahora se acercaba sigilosamente hacia mí, como alguien que acaba de darse cuenta de que el fuego que había apagado no volvería a encenderse por sí solo. No me moví, no la aparté, pero tampoco la recibí. Me quedé quieto con los ojos en mi libro.
Ese silencio fue más fuerte que cualquier rechazo que pudiera haberle expresado verbalmente. Se giró de lado, inquieta, y susurró: «Te necesito». Esas palabras podrían haber tenido peso una vez, pero ahora sonaban huecas, como una frase ensayada demasiado tarde. Al día siguiente lo intentó de nuevo, esta vez con palabras cuidadosamente elegidas. Esperó a que me estuviera preparando para el trabajo y dijo: «Mira, no hablaba en serio cuando dije que la intimidad se había acabado. Estaba enfadada. Ya sabes, te necesito». Me até la corbata, la miré a través del espejo y respondí: «No puedes jugar con palabras así y esperar que nada cambie». Luego salí por la puerta. Su desesperación creció. Empezó a enviarme mensajes de texto durante el día, algo que no había hecho en años. «¿Qué tal tu día? ¿Cuándo estarás en casa? ¿Quieres que cocine algo?». La ironía no se me escapó. La misma mujer que había tratado la intimidad y la cercanía como tareas, ahora intentaba venderlas como lujos. Pero esta es la verdad. Una vez que un hombre experimenta la paz de vivir sin ser manipulado, los viejos trucos pierden su poder. No estaba enfadado. Ni siquiera estaba tentado. Simplemente era libre. Esa libertad es lo que la hizo entrar en pánico. Un sábado le dije que iba a salir con unos amigos. Ella preguntó: «¿Puedo ir?». Levanté una ceja y dije: «Antes no querías compartir nada conmigo. ¿Qué ha cambiado?». Tartamudeó y luego murmuró: «Yo solo, no quiero que me dejes atrás». Esa fue la cosa más honesta que había dicho en semanas. Por primera vez pude ver el miedo en sus ojos. No miedo a mí, sino miedo a perderme. Había apostado a que yo sería débil, dependiente y ansioso por rogar. En cambio, se encontró en la posición en la que una vez me había puesto a mí, esperando insegura, incierta. El retroceso alcanzó su punto álgido una noche en que se derrumbó llorando. Había llegado a casa tarde de nuevo, esta vez de una cena tranquila con un viejo amigo. Cuando entré, estaba sentada en la mesa con el rímel corrido, una copa de vino medio vacía frente a ella. Tan pronto como dejé mis llaves, dijo entre lágrimas: «Por favor, no lo decía en serio. No quiero perderte. Te necesito aquí. Quédate». Me quedé allí, calmado, firme, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Y luego respondí con el mismo tono que había usado desde la noche en que hizo su declaración: «Necesitar no significa amar, y yo no me quedo donde solo se me necesita». Sus sollozos llenaron la habitación, pero no me doblegué. Porque esta es la realidad. Cuando un hombre ha caminado a través del fuego, no vuelve corriendo a las llamas, solo porque el fuego grite. Intentó tergiversar sus palabras, afirmando que estaba bromeando esa noche, que estaba enfadada, que yo había malinterpretado, pero yo sabía la verdad. Palabras como «la intimidad se acabó entre nosotros» no surgen de la nada. Provienen de un lugar de desprecio, de una decisión ya tomada en el corazón. Y una vez que se pronuncian, no pueden borrarse con lágrimas o promesas vacías. Su desesperación era real, pero era demasiado tarde. Quería la comodidad de mi presencia, la estabilidad de mi disciplina, la seguridad de que, por muy cruel que fuera, yo seguiría ahí. Pero cuando me vio vivir sin su aprobación, se dio cuenta de que esa red de seguridad había desaparecido. Y ese fue su castigo. No mi ira, no mi venganza, sino la simple realidad de verme seguir adelante sin luchar. Los adioses no siempre suceden entre gritos. A veces llegan en silencio, llevados por la voz tranquila de un hombre que ya ha hecho las paces consigo mismo. Así llegó el mío. Era un domingo por la mañana. La casa estaba silenciosa. La luz del sol entraba por las persianas. El tipo de mañana en que las parejas suelen compartir café y una conversación tranquila. Pero no nosotros. Ella estaba sentada al otro lado de la mesa, jugando con su taza, con los ojos enrojecidos por una noche de sueño inquieto. Supe lo que quería decir antes, incluso de que abriera la boca. «¿Podemos empezar de nuevo?»,
Preguntó con voz frágil. Dejé mi taza lentamente. ¿Empezar de nuevo? ¿Desde dónde? Parpadeó sorprendida. Desde antes de todo esto, desde antes de que dijera esas cosas, no lo decía en serio. Yo solo levanté una mano suavemente, no para silenciarla por falta de respeto, sino para detener las excusas ensayadas. No lo decías en serio, quizás no de la manera que piensas ahora, pero en ese momento esas palabras vinieron de un lugar real, y una vez que salieron, lo cambiaron todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, las lágrimas de alguien que finalmente entiende que las consecuencias no se revierten solo porque el arrepentimiento apareció tarde. Extendió la mano sobre la mesa, temblorosa, intentando tocar la mía, pero no me moví. Por favor, susurró. Te necesito aquí, no te vayas. Ese fue el momento, la encrucijada exacta donde los hombres débiles se rinden y los hombres fuertes se marchan. Todo mi ser quería decir algo reconfortante. Ceder, porque no estoy hecho de piedra. Soy humano. Pero la fuerza no consiste en ser insensible. Consiste en honrar tus principios incluso cuando duele. Me recliné en mi silla, respiré hondo y respondí con una calma definitiva. Adiós. Su rostro se congeló, no de ira. La ira es ruidosa, sino de incredulidad. Había esperado que me quebrara después de todos sus intentos de dar marcha atrás, después de sus lágrimas, después de sus súplicas. En cambio, le di la única palabra que tenía más peso que cualquier discusión. Adiós. Me levanté, aparté la silla y comencé a recoger mis cosas. Algo de ropa, mi portátil, lo esencial. No grité, no di portazos. Cada movimiento fue deliberado, firme, como si lo hubiera ensayado 1000 veces en mi cabeza. Quizás lo había hecho. Me siguió por el pasillo con la voz quebrada. No puedes simplemente marcharte así. Estamos casados. Se supone que debemos luchar por esto. Me detuve en el umbral, la miré a los ojos y dije, yo luché. Luché todos los días para mantener el respeto entre nosotros. Pero cuando declaraste que la intimidad se había acabado, tú terminaste la lucha. Tomaste tu decisión y ahora yo estoy tomando la mía. Sus lágrimas se volvieron desesperadas. Se aferró a mi brazo intentando detenerme. Cambiaré, lo prometo. Solo no te vayas, no me dejes. Retiré suavemente su mano de mi brazo. Las promesas no significan nada cuando llegan después de que el daño está hecho. No respetaste lo que teníamos cuando lo tenías. Ahora me respeto lo suficiente como para marcharme. Esa es la parte que la mayoría de la gente no entiende. Decir adiós no se trata de castigar a la otra persona. Se trata de preservarse a uno mismo. Quedarme habría sido el castigo. Vivir en una casa donde el respeto ya había muerto. Llevé mi bolsa al coche. Ella se quedó en la puerta sollozando, una silueta contra la luz de la mañana. No miré hacia atrás mientras colocaba la bolsa en el maletero. Abrí la puerta del conductor y me senté al volante. Mi corazón estaba tranquilo, mis manos firmes. Antes de arrancar, eché un último vistazo a la casa. No eran solo paredes y muebles, eran años de mi vida, recuerdos, buenos y malos. Pero ya no era mi hogar. Un hogar se construye sobre la confianza, la intimidad, el respeto. Una vez que eso se va, todo lo que queda es un edificio. Gritó mi nombre cuando encendí el motor. Su voz cortó el aire, pero no me cortó a mí. No le di más que un último asentimiento, no cruel, no burlón, solo un reconocimiento silencioso de que este capítulo estaba cerrado. Y entonces me fui. La carretera se extendía por delante, vacía y abierta, como un espejo de la libertad que acababa de elegir. Sin ruegos, sin arrepentimiento, sin drama, solo claridad. El adiós no fue mi fin, fue el comienzo de mi propia recuperación. Eso es lo que hace diferente a un hombre fuerte. No se aferra a lo que le falta el respeto. No negocia con alguien que lo trata como una opción. No se pierde a sí mismo intentando aferrarse a alguien que ya lo ha soltado.
No me fui enfadado, me fui libre. Y ese es el verdadero poder del adiós,